Perfecto, entonces vamos a dar inicio al tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es sobre la nueva ISO 45000, ¿vale? Entonces, como lo decía José Luis, esta norma pues ha surgido porque pues ISO no tenía, digamos, un estándar de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No, como les decía, entonces ISO no tenía como tal un estándar de seguridad y salud en el trabajo y quien lo tenía pues era la OSHA. Bien, entonces OSAS tenía como tal la 18001, que era nuestro estándar de seguridad y salud ocupacional, CISO, pues en ese momento, ¿no? Les pido excusas porque al parecer mi computador se ha detenido, entonces por ahora vamos a continuar mientras que ya pues se arregla, ¿vale? Perfecto. Entonces, les estaba comentando que OSAS, pues no tenía, digamos, no teníamos un estándar ISO, sino que teníamos OSAS 18001 y pues era difícil un poco alinear o integrar esta norma OSAS con los criterios de ISO 9001, con los criterios de 14001 y con los demás criterios de las ISO, ¿vale? Entonces, a ver si nos deja. Bien, ahora sí. Entonces, para ello, vamos a ver unas generalidades como tal de las dos normas. Como les estaba comentando, bueno, ISO es un estándar como tal británico, ¿bien? Del cual, pues, digamos, forman varios países, todo este tema de la ISO y, digamos, estandarizan una norma general, que en este caso, pues, era la de seguridad y salud en el trabajo. Como les estaba comentando, digamos que la ISO 45001 es la primera norma en cuanto a seguridad y salud de la familia ISO. ¿Listo? Entonces, de lo que estaba comentando José Luis, que me parece muy válido, es que pues las empresas que estén certificadas en OSAS 18001 tendrán que hacer un proceso de migración de su norma, ¿bien? A la norma ISO 45001. ¿Por qué no hablamos de transición? Porque hablamos de que la OSAS no es de la misma familia de las ISO. Entonces, por eso hablamos de un proceso de migración, perdón, de migración de normas. ¿Vale? Entonces, para eso, la ISO ha dispuesto pues 3 años como tal, o sea, ha dicho que ya después de 3 años no va a ser como tal, digamos, una actualización de esta norma, sino que va a salir ya de vigencia. Entonces, sin embargo, las empresas que desde ya quieren certificarse en ISO 45001 lo pueden hacer y las empresas que se sientan o sienten que cumplen a cabalidad los requisitos de la norma ISO 45001 y están certificadas en OSAS, también lo pueden hacer desde ya. Sin embargo, pues está el proceso de migración, ¿no? Que es de 3 años. Bien. ¿Cuál es el objetivo de estas normas? Proporcionaban un marco de referencia para la mejora, digamos, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, pues muy enfocada a CISO, ¿no? Porque pues estábamos hablando de eso en ese momento. Y como tal, ya la 45000, la seguridad y salud en el trabajo. La norma ISO 45001 nos habla de unos factores de éxito, nos habla de que la empresa debe estar pues obviamente comprometida, debe comunicar los resultados de su sistema de gestión, debe permitir una consulta y participación de sus trabajadores, debe como tal asignar como tal unos recursos a ese sistema, debe establecer unas políticas y unos objetivos compatibles con la plataforma estratégica de la empresa, refiriéndonos aquí a la política interna de la empresa, misión, visión, objetivos internos estratégicos de la organización, digamos que nos debemos alinear a ello. Debe como tal hacer una identificación de peligros y un control de riesgos, digamos, de una manera eficaz, oportuna, adecuada.
debe permitir la integración, este sistema de gestión con los demás procesos de la organización, o sea, debemos articularnos con la organización y debe, pues obviamente, el cumplimiento del requisito legal, ¿no? Entonces debemos asegurar este cumplimiento. Algo importante y es que pues las personas que ya conocen, pues no las notan nuevas, ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, habrán escuchado ya de la estructura de alto nivel. Entonces, esta norma ISO 45001 no podía, digamos que salirse de esa estructura, así que también cuenta con una estructura de alto nivel. ¿Qué es esa estructura de alto nivel? Es una estructura basada en 10 numerales que permiten, digamos, la fácil integración de los sistemas de gestión. Bien. Entonces, esos 10 numerales, digamos, aunque hablan de diferentes temas, están muy alineados y permiten una integración muy fácil de los temas, ¿verdad? Entonces, podremos encontrar en la ISO 9000 el numeral 4 será contexto de la organización, sí, en la 14000 igual, y así podremos alinear mucho más fácil nuestros sistemas de gestión. Entonces aquí encontramos nuestros 10 numerales iguales, el liderazgo, planificación, el apoyo, la operación, la evaluación del desempeño del sistema obvio y la mejora. Esos son, digamos que los diferentes, ¿no? Obviamente, pues OSAS no contaba con una estructura de alto nivel, no, pues no estaba, digamos, diseñado para eso y por eso era un poco más, digamos, compleja la integración con los demás sistemas de gestión. Bien, vamos a hablar de las principales diferencias, eh, digamos, entre ISO 45000 y OSAS. Bien, entonces en la ISO 45000, obviamente la primera diferencia pues es de que tenemos una estructura de alto nivel, ¿no? Hay unos numerales que no existen en OSAS, bien, como contexto de la organización, es un numeral nuevo, no lo conocíamos en OSAS y ahora en 45000 lo incluye. Ya vamos a hablar más adelante de a qué se refiere la norma con contexto de la organización. Y pues todos los subnumerales que tiene contexto de la organización, obviamente pues no estaban allí incluidos. Adicional a eso, ¿qué más no tiene la OSAS? Digamos que sí incluye 45001, la parte de liderazgo y participación de los trabajadores, digamos que no hay un numeral equivalente, la parte de liderazgo y compromiso, tampoco hay un numeral equivalente, y el numeral de 6.1 de acciones para abordar riesgos y oportunidades, no hay una equivalencia, allí la norma es bien específica, vamos a hablar más adelante de a qué se refiere la norma. Obviamente las generalidades estamos hablando de lo mismo, de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. La parte de identificación de peligros sí estaba contemplada, pero digamos que no tenemos dentro de OSAS la parte de evaluación de riesgos para el sistema de gestión como tal, para el sistema, ¿no? Digamos un poco más alineado a la gestión de riesgos. eh, no de la seguridad de los trabajadores, sino del sistema de gestión. Ya vamos a hablar más adelante a qué se refiere allí. Y lo mismo, pues la evaluación de las oportunidades para el sistema de gestión, pues la OSAS no tenía equivalencia. En la parte de comunicación, digamos que la OSAS estaba allí como alineada aún, documentación, implementación y operación, ahí aplica. Tenemos un numeral dentro del numeral 8 de la ISO 45001, que es el 814, que nos habla de compras. Eh, en la OSAS, digamos que no tenemos una equivalencia, ¿vale? Ni contratistas, ni contratación externa, que sí lo tenemos en 45001, ¿vale? De resto, toda la parte de preparación y respuesta ante emergencias, la medición del cumplimiento, la evaluación del cumplimiento legal, todo el tema de auditorías está allí incluido en OSAS. Y finalmente, pues la parte de mejora, digamos que no hay una equivalencia en OSAS y pues mejora continua, ¿no? Digamos que esa parte de este numeral, ¿vale? Entonces encontramos que más o menos podríamos decir que unos 6 o 7 numerales se salen de OSAS, ¿no? Les agradezco que si tienen preguntas, igual las vayan ahí como escribiendo en el chat y ya al final vamos a dar respuesta a esas preguntas, ¿vale? Bueno, hay un punto importante de esta sesión y son las definiciones de la norma, ¿vale? Entonces, la norma nos define a una organización
como una persona, un grupo de personas que tienen sus propias funciones, responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. Esa organización tiene unas partes interesadas, que es una persona que puede afectar o verse afectada, ¿listo? O una organización también. Nos define al contratista como una persona que presta como tal un servicio. Nos define también al lugar del trabajo como ese lugar o ese centro de trabajo donde una persona necesita estar por razones de trabajo y nos define al trabajador como tal, como la persona que realiza un trabajo que y está bajo el control de una organización. ¿Listo? Entonces, digamos que organización puede tener estas partes interesadas, digamos, según la norma, ¿no? Habrán muchas más. Esta organización va a generar claramente pues unos peligros, ¿no? O sea, unos peligros de seguridad y salud en el trabajo y la norma nos define el peligro como una fuente con potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. Aquí está el peligro, ¿verdad? El riesgo no lo define, hay varios, ¿no? En la norma, vamos a hablar de dos riesgos. Aquí, pues en las definiciones relevantes solo puse uno, pero la norma nos habla de dos riesgos, ¿no? Nos habla del riesgo normal, pues normal, digamos que define igual a 31.000, gestión de riesgos. Nos habla como que es el efecto de la incertidumbre, hay un riesgo ahí solito. Nos habla del riesgo de la SST, que es el riesgo que nosotros conocemos como el riesgo ocupacional, el riesgo del trabajador, ¿bien? Nos habla que ese riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas y generen una severidad en la lesión y deterioro de la salud para el trabajador. ¿Listo? Pero también nos hablará de un riesgo para el sistema de gestión, ¿no? Que es como tal el riesgo que tiene el sistema de gestión, como cuál, por ejemplo, una demanda, no sé, una visita de cumplimiento legal del ministerio o de la entidad de cada país que haga revisiones a las empresas, ¿sí? Eso sería un riesgo para el sistema de gestión, ¿vale? Y tenemos la parte como tal de incidente, que es allí donde, digamos, podríamos encontrar una diferencia, donde nos define el incidente como un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener como resultado lesiones y o deterioro de la salud. ¿Listo? En cuanto al deterioro de la salud, también nos lo define la norma y es importante tener en cuenta esta definición como el efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. ¿Listo? Entonces allí encontramos todo el proceso de accidentes y otros que puedan generar deterioros a la salud, ¿vale? Vale. ¿Qué más vamos a tener allí? Vamos a tener una alta dirección, ¿verdad? Que es como tal la encargada de definir, digamos, el alcance, todo ello del sistema. Obviamente, pues serán los encargados también de todo el tema del liderazgo del sistema. Y vamos a tener como tal, pues obviamente las políticas y objetivos internos, a eso me refiero, internos de la empresa, políticas de desarrollo de la empresa, pues, digamos, políticas estratégicas de la empresa. Y de allí deberá salir en nuestra política de la SST, así lo llama la norma, que sería la política de la seguridad y salud en el trabajo, para prevenir lesiones, el deterioro de la salud, bueno, etcétera. Y pues los objetivos de la SST que nos dirán pues cuáles serán esos resultados que queremos obtener en cuanto a la política, ¿no? Deben estar muy alineados estos dos. De esta manera vamos a tener una participación y consulta de los trabajadores o partes interesadas, donde la norma nos dice que son, digamos, todas aquellas acciones que hacen que el trabajador pueda participar y consultar el desarrollo del sistema de gestión. Es un poco, vamos a verlo más adelante este numeral, pero es un poco más puntual, digamos, el tema de participación y consulta. ¿Vale? Listo. Otra definición, sistema de gestión, no lo define como toda esa cadena de procesos y procedimientos para desarrollar pues el sistema, ese conjunto de elementos, procesos, objetivos, bueno.
Y el sistema de gestión de la SST nos lo define como un sistema de gestión que es utilizado para alcanzar una política de SST, ¿vale? Ese sistema de gestión, ¿qué incluye? Ese sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo tendrá unos requisitos legales y otros que serán los que suscriban a la organización o apliquen a la organización, eh, tanto legales como otros internos o de los clientes, ¿vale? Tendrá unos procesos, ese sistema de gestión, ya sea, no sé, por ejemplo, medicina preventiva, seguridad industrial, ergonomía, psicosocial, bueno. Va a tener unos procedimientos muy puntuales, no sé, para el reporte, investigación y, no sé, divulgación de accidentes de trabajo, ¿bien? Y va a deberá tener un seguimiento, una medición, una auditoría y un desempeño de la SST. Entonces, en la norma nos dice que debemos hacer seguimiento a ese sistema de gestión, una medición bajo indicadores, una auditoría que se debe realizar internamente, también externa, pues obviamente si queremos acreditar nuestro sistema en ISO 45001. El desempeño de la SST se medirá a través también de indicadores y de acuerdo con lo anterior, vamos a tener unas conformidades del sistema, unas no conformidades, unas acciones, vamos a tener una eficacia o no del sistema y vamos a tener unas oportunidades del sistema de gestión para la mejora del mismo, ¿no? Aquí en la mejora continua. Más adelante vamos a integrar estas definiciones en los numerales. ¿Listo? Entonces vamos a ir con los requisitos de la norma. Les voy a explicar más o menos cómo funciona el ciclo PHBA de la norma y pues para que allí agrupemos todas las definiciones que acabamos de ver, ¿vale? Entonces vamos a tener igual nuestro ciclo PHBA, nuestro ciclo de Deming. Vamos a iniciar, digamos, con nuestro alcance de la SST, nuestro alcance, el numeral 4344. ¿De qué va a resurgir ese alcance? De unas cuestiones internas y externas que van a ingresar y unas necesidades o expectativas de los trabajadores o partes interesadas. Eso nos va a ingresar al alcance y de allí vamos a tener nuestra planificación, que es nuestro numeral 6. De allí debemos avanzar al apoyo y operación, que es como todo el hacer de nuestro sistema de gestión. Luego vamos a ir a la verificación del sistema con una evaluación del desempeño, ¿verdad? ¿Del desempeño de qué? Del sistema de gestión. ¿Listo? Y en el actuar vamos a tener como tal un proceso de mejora que enmarcará toda la mejora continua del sistema de gestión. Todo esto debe estar basado, es decir, la planificación, el apoyo, la evaluación y la mejora, o sea, el PHBA debe estar enmarcado en el liderazgo y participación de parte de los trabajadores. Y como resultados o resultados finales vamos a obtener los resultados, digamos, que esperamos del sistema de gestión. Bien, ahora sí, entrando en materia, en cada numeral vamos a validar pues la generalidad de cada numeral. Vamos a hablar sobre el contexto de la organización en esta oportunidad. Bien, les cuento más o menos qué es el contexto. El contexto es, digamos, la identificación de cuáles aspectos son relevantes para la organización en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces habrán unos contextos de la organización externos y otros internos, perdón, que debemos evaluar, ¿verdad? Para comprender la organización y su contexto, ¿vale? Listo. De ese numeral 4 se desprende la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. La norma nos habla de que debemos tener como mínimo a las siguientes partes interesadas identificadas: autoridades legales, proveedores, trabajadores, propietarios como tal de la empresa, clientes, visitantes, comunidad y si hubiese una casa matriz, ¿verdad? Esto es lo mínimo que debemos identificar. En el 4.3 el numeral nos habla de la determinación de alcance, que es nuestro insumo inicial para la planeación de nuestro sistema de gestión, ¿verdad? Entonces, en ese alcance que debemos tener nuestro numeral 4.1, que es el contexto de la organización, y nuestro numeral 4.2, que son las necesidades de nuestras partes interesadas, ¿vale? De acuerdo a ese contexto. Eso nos va a dar el alcance que debemos definir, pues muy bien, ¿no? Pues para especificar el detalle de hasta dónde va a ir nuestro sistema de gestión, sobre todo con esas partes interesadas y con ese contexto. Vale.
Nuestro numeral 4.4 es un numeral que nos habla del sistema de gestión de la SST. Dice que debemos definir un sistema de gestión pues de la SST. Digamos que la norma es algo de, no nos dicen en todas las veces como debe documentar un sistema de gestión. No, no lo dice, pero pues digamos que uno lo intuye de alguna manera. Bien. Entonces, en este numeral, la norma de hecho nos dice que solamente deben establecer, implementar, mejorar continuamente su sistema de gestión, incluyendo los procesos, los requisitos que apliquen y pues eso dará el cumplimiento de los requisitos de la ISO, ¿vale? Entonces, aquí la norma es un poquito abierta, lapsa, pero pues sí deberíamos como tal, pues documentar o de alguna manera soportar que estamos cumpliendo este numeral del sistema de gestión con nuestros procesos y requisitos. Luego viene un numeral bastante grande, que es el 5, que es el centro de todo nuestro sistema de gestión, que se llama liderazgo y participación de los trabajadores. Entonces nos habla primero del liderazgo y compromiso. ¿De quién? De la alta dirección, donde dice que esta dirección debe demostrar el compromiso con respecto al sistema de gestión en lo siguiente. Entonces, deberá realizar una rendición de cuentas, deberá contar con una política de SST que esté divulgada, etcétera, integración con la plataforma estratégica de la compañía, ese sistema de gestión debe estar alineado, debe pues obtener unos resultados positivos de ese sistema de gestión, de mejora, la mejora continua de ese sistema, promover o garantizar la promoción de una cultura de la seguridad. Obviamente, pues debe tener unos comités de seguridad y salud en el trabajo, según pues la normatividad en cada país aplicará un comité de diferente nombre, pero pues la norma, digamos 45.001, nos exige la creación de un comité. Vamos a tener como tal los procesos de consulta y participación de los trabajadores, ¿verdad? Que serán como tal aquellos donde los trabajadores puedan consultar la información del sistema, por ejemplo, la política, por ejemplo, la identificación de riesgos, etcétera, que sea pues de provecho para el trabajador, ¿no? Bien. Luego, nuestro numeral 5.2 nos habla de la política de la SST y nos dice que la alta dirección pues debe establecer una política que incluya el compromiso con las condiciones de trabajo seguras, la prevención de lesiones de deterioro de la salud, el cumplimiento con los requisitos legales, la eliminación de peligros. Ojo que nos habla de eliminación, ¿no? Vamos a ver más adelante la jerarquía de controles, pero ojo que acá nos habla de de eliminación de peligros. Cuando habla de jerarquía de controles, me hablo de la jerarquía de controles de los peligros o riesgos de SST y la reducción del riesgo, ¿no? Nos habla de la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes, que todo esto debe estar incluido en la política. Algo súper importante es que la norma nos resalta que debe estar acorde a la naturaleza de política, o sea, se refiere a la política interna de la organización y los riesgos de la empresa, ¿vale? O sea, debe ser muy adaptada a ellos mismos. Luego, en el numeral 5.3 nos habla de roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Entonces, allí nos dice que la alta dirección debe asegurarse de que esas responsabilidades y autoridades hayan sido asignadas, comunicadas a los trabajadores en todos los niveles de la organización y pues la tenga como una información documentada, pues esa entrega, ¿no? Entonces, habrá unos roles, unas autoridades, unas responsabilidades dentro del sistema de gestión. Un rol podrá ser, no, yo soy el brigadista, la responsabilidad será, no, como brigadista, yo tengo la responsabilidad de abrir la puerta de evacuación, no sé, y las autoridades es qué autoridad tiene ese brigadista dentro de la organización. Perfecto. Luego vamos a tener como tal el numeral 5.4, que es la consulta participación de los trabajadores, y es allí donde la norma es un poco, digamos, ladrilluda, digamos esa palabra, en cuanto a que la organización debe establecer, implementar procesos para la consulta y participación de los trabajadores de todos los niveles de la empresa. eh, Obviamente, pues cuando exista un representante de los trabajadores, habrá allí, digamos, una parte también de consulta y participación.
¿Qué nos pide el numeral? Que establezcamos unos mecanismos de consulta y participación, ya sea, no sé, tener una línea telefónica, un proceso virtual en el que puedan consultar el sistema, que haya el tiempo disponible, que hayamos formado a esas personas en esos mecanismos, o sea, cómo los capacitamos allí. El acceso a la información obviamente pues debe estar disponible y la organización debe determinar unas barreras en las que dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los trabajadores no hacen una consulta y participación del sistema de gestión? ¿Vale? Bueno, en el numeral 6, digamos que empezamos nuestro numeral grande, la planificación. Vamos a tener como tal las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Vamos a enfatizar allí. Entonces, en las generalidades que nos pide, nos dice que queremos como tal, en este numeral de 6.1, alcanzar los resultados, prevenir efectos no deseados y lograr la mejora continua. Eso es lo que queremos, ¿listo? ¿Cómo vamos a hacer eso o cómo nos vamos a planear esas acciones? Entonces nos dice que debemos tener en cuenta el contexto, nuestro numeral 4.1, las necesidades, que es nuestro numeral 4.2 de la norma, el alcance, que es nuestro numeral 4.3, y de allí deben surgir los riesgos y oportunidades del sistema. ¿Listo? Entonces, de allí, de este contexto de la organización, de las necesidades de las partes interesadas y el alcance del sistema de gestión, debemos establecer unos riesgos y oportunidades. Luego, en el numeral 6.1.2 nos habla como tal de nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades, ¿verdad? Entonces nos dice que la organización debe establecer como mínimo esos riesgos sociales o psicosociales de la organización, debe tener en cuenta ello, debe tener en cuenta unas actividades y tareas rutinarias como tal, debe tener en cuenta los peligros de infraestructura, equipos, materiales, entorno de la empresa. Sobre todo debe tener en cuenta sobre todo los incidentes o accidentes o sucesos presentados, incluyendo también emergencias, como incendios, inundaciones, etcétera. Tener en cuenta las partes identificadas, las partes interesadas, los lugares aledaños, los trabajadores que no se encuentren, por ejemplo, una empresa de carácter comercial y que tenga todos sus trabajadores afuera, deberá tenerlos en cuenta en esa identificación de peligros y los cambios posibles, es decir, la gestión del cambio. Entonces, el 6121 nos está hablando de nuestra identificación de peligros, ya la habíamos realizado en OSAS, así que continuamos, ¿vale? Luego nos habla como tal de la evaluación de riesgos para la SCT y otros riesgos para el sistema de gestión. Entonces, ojo que acá la norma nos está diciendo que debemos evaluar los riesgos para la seguridad de los trabajadores y mantener procesos con controles para esos riesgos. Y sobre los riesgos con el sistema de gestión, pues debe estar enfocado a como tal el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión. Obviamente todos esos riesgos para el sistema de gestión estarán alineados a la normatividad del país, ¿no? Por ejemplo, sí, que puede surgir de una demanda, cuáles son, no sé, las sanciones legales o monetarias que tiene cada país para ustedes. Entonces allí serán estos riesgos. Debemos hacer como tal una evaluación de oportunidades luego eh, y oportunidades para la seguridad de salud y para el sistema de gestión. Entonces, oportunidades que tiendan a mejorar ¿qué? Las condiciones de trabajo, oportunidades que tiendan a eliminar los riesgos, los peligros de la SCT y otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión. Entonces, no sé, por ejemplo, no es que ahora vamos a implementar una medición de indicadores que sea, no sé, automática para mejorar el sistema de gestión. Bien, luego vamos a ir con nuestro numeral 613, que es la determinación de los requisitos legales y otros requisitos. Entonces allí nos dice que la organización debe identificar los requisitos legales aplicables, determinar cómo aplican estos requisitos a la empresa, implementar los requisitos aplicables dando cumplimiento y pues eso dará como tal todos los requisitos aplicables a la empresa, ¿verdad? Entonces, el numeral nos habla de que la organización debe mantener y conservar la información documentada
sobre los requisitos legales, así como de sus cambios, ¿vale? O sea, sobre esa identificación que hizo, esa determinación, la implementación de esos requisitos, ¿vale? Bien. El 614 nos habla sobre la planificación de acciones. Entonces nos dice que la organización debe planificar acciones para abordar esos riesgos y oportunidades, abordar los requisitos legales y otros, prepararse para responder ante situaciones de emergencia y de esa manera, pues mínimamente la norma es que planifiquemos acciones con estos ítems, ¿no? Es importante que evaluemos la eficacia de estas acciones, así como tener en cuenta pues mejores prácticas, opciones tecnológicas, requisitos operacionales de negocio, etcétera. Esto no lo pide así la norma, ¿vale? Vale. En nuestro 6.2 seguimos en la planificación, en nuestro numeral más grande, el P. Continuamos con los objetivos de la SST, ¿no? O sea, los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y cómo lograrlos. ¿Qué dice la norma? Entonces la norma dice que la organización debe establecer unos objetivos como tal, que deben ser coherentes con la política, actualizarse según sea pertinente, tener en cuenta esos requisitos legales, ¿no? Que se haga un seguimiento frecuente, comunicar los resultados de la medición de esos objetivos y que sean medibles, evaluables en el desempeño, ¿no? Perfecto. Luego, sobre la planificación de los objetivos, el numeral 622 nos dice que al planificar cómo lograr sus objetivos, la organización debe definir qué se va a hacer, con qué recursos, quién es el responsable, cuándo, o sea, o hasta cuándo, cómo se va a evaluar esos objetivos y cómo se integran esas acciones con esos objetivos. Pero lo más importante allí es que nos dice que la organización debe mantener y conservar la información documentada sobre los objetivos y los planes para lograrlos. Es decir, que nos está diciendo que vamos a hacer unos planes para desarrollar nuestros objetivos de el sistema de gestión. Terminamos allí como tal nuestro numeral 6 de planificación y nos vamos con el numeral 7 de apoyo. Entramos en el 7.1 que se llama recursos y creo que es el párrafo más pequeño que tiene la norma. Únicamente dice que la organización debe proporcionar recursos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión. Digamos que esto es más mío. Yo pues propongo que lo mínimo sea que evaluemos para desarrollar el sistema sean recursos humanos, económicos, técnicos, informáticos, operativos, de programación, tiempo y otros más que apliquen en cada organización. Luego nos vamos con el numeral 7.2, que es la competencia. Entonces nos dice que la organización debe determinar la competencia necesaria de los trabajadores que interfieran en la seguridad y salud en el trabajo, ya sea el supervisor, el analista, el de seguridad y salud, bueno, etcétera. Asegurar la competencia de sus trabajadores. Cuando me refiero a los trabajadores, me refiero como tal a todos los trabajadores, ¿no? Asegurar la competencia que puedan identificar peligros, de que sepan que es una emergencia, lo básico. Tomar y adquirir como tal acciones para mantener la competencia, es decir, realizar evaluaciones, capacitar a sus trabajadores y conservar la evidencia de esa competencia, ¿no? Entonces, pues será una documentación de esa competencia. Bien, el 7.3 vamos a encontrar como tal la toma de conciencia. En la toma de conciencia, los trabajadores deben ser sensibilizados como mínimo en la política y objetivos, contribución a la eficacia del sistema de gestión, es decir, cómo contribuyen ellos a la eficacia del sistema de gestión, consecuencias del incumplimiento del sistema, cuáles son los incidentes y los resultados de las investigaciones o accidentes, qué peligros y riesgos pues tienen en su empresa o están expuestos ellos como trabajadores o su cargo y cuáles son las acciones para abordarlos. Y igual, identificación de peligros, ¿no? O sea, como mínimo la organización debe garantizar que en esto se ha sensibilizado y se ha hecho tomar conciencia a los trabajadores. Es decir, que un auditor de 45.001 podría preguntarle cualquiera de estos ítems a un trabajador. Perfecto. Obviamente, pues se tiene que tener pues todo ello en lo posible documentado. En el 7.4 nos habla de la comunicación
nos habla como tal, tenemos dos numerales, ¿no? 742 y 743, que nos dice la comunicación interna y externa. Entonces, ¿qué debemos comunicar internamente? La información relevante para el sistema de gestión en la organización, o sea, lo que sea relevante, obviamente no vamos a divulgar pues las historias clínicas de todo el mundo y todo ello, porque no es relevante, no es aceptable ni es pertinente para todos, pero sí debemos indicar o seleccionar o identificar qué comunicación debemos comunicar al interior, perdón por la redundancia. En la comunicación externa, como tal, debemos lo mismo, identificar cuál es relevante para los entes internos, comunidad, organizaciones externas, bomberos, comunidades de emergencia, etcétera, que sea relevante, ¿no? Por ejemplo, van a hacer un simulacro, lo mínimo es que le avisen al vecino que lo van a hacer, ¿no? Bien, perfecto. Vamos con el 7.5, que es nuestra información documentada, ¿vale? Entonces, allí vamos a tener que, como tal, la norma nos dice que en el sistema de gestión debe incluir como tal eh, una documentación, ¿no? Digamos que no lo pide como la norma muy específicamente, así como debe tener documentado el procedimiento, no, pero lo dice intrínsecamente. Bien, entonces debemos ser un poco más perpicaces a la hora de revisar esta documentación. Entonces nos dice que debemos tener como tal una creación y actualización de documentos, que debemos identificar, describir, tener esa evidencia online o física y tener un proceso de revisión y aprobación de estos documentos. ¿Listo? Dice que debemos tener un control de esa información documentada. De acuerdo, obviamente pues debe estar disponible, debe ser idónea, almacenamiento, perdón, debe ser pues adecuado, la preservación de esos documentos pues debe considerarse ya sea con requisitos legales o al interior de la organización. Obviamente pues debe tener un control de cambios y de conservación de sus documentos. ¿Listo? Con ello daremos cumplimiento como tal al numeral de documentación. Eh, Nos dice, pues, lo que les decía, que debemos tener una información documentada del sistema de gestión. En el numeral 8, la operación, vamos a encontrar que, como tal, la planificación y control operacional de nuestro sistema de gestión. Allí vamos a tener unos criterios de los procesos, unos criterios de los procesos internos, unos controles de los procesos, ¿verdad? O sea, unos controles de esos procesos para los riesgos y una planificación de controles operacionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que debemos tener unos procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión, para implementar acciones determinadas en el capítulo 6 de acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿verdad? Entonces, es importante que el empleador deba, o sea, cuando tenga lugares de trabajo múltiples, eh, con múltiples empleadores, la organización debe coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión con las otras organizaciones. Entonces, ¿a qué se refiere este numeral también? A que tenemos una empresa que tiene varias empresas, o sea, es un grupo de empresas. Entonces, debemos coordinar cómo se va a ejecutar el sistema de gestión individual, agrupado, etcétera, para tener en cuenta pues todo el tema de controles operacionales. En nuestro 812, creo que es uno de los más dicientes, nos habla de como tal la jerarquía de controles, ¿no? Para eliminar peligros y reducir riesgos, ¿no? Entonces, nos dice que primero debemos eliminar el peligro, ¿no? Es decir, tratar de eliminar ese peligro. Ejemplo, tenemos un producto químico que no es biodegradable y genera alergias a la población. Debemos eliminar el peligro. Quitar ese químico sería eliminarlo. Bien. Sustituir. ¿Qué será sustituir? Ese químico, pues será cambiarlo por uno biodegradable. ¿Listo? Utilizar controles de ingeniería. En ese ejemplo sería poner, no sé, campanas extractoras, etcétera, que traten de absorber ese humo y vapor que saldrá del producto químico. Controles administrativos. Entonces allí tendremos todo el tema de señalización, capacitación, etcétera, que podamos hacer para ese control, ese riesgo químico que estamos poniendo en el ejemplo.
Y vamos a tener los EPPs, o sea, los equipos de protección personal o los equipos de protección individual, eh, como última alternativa. Es decir, que serían, esta sería lo primero que deberíamos hacer. Si no podemos eliminar, deberíamos sustituir. Si no podemos sustituir ni eliminar, deberíamos utilizar control de ingeniería. Y finalmente, pues, control administrativo y EPPs. ¿Listo? Bien. Luego nos continúa Norma con el 813 que nos habla de la gestión del cambio. Y en la gestión del cambio nos dice que la organización debe establecer un proceso para la implementación del control de cambios que se hayan planificado, que sean tanto temporales o permanentes, que impacten en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de la organización. Entonces, como que es lo mínimo que debe tener en cuenta la organización: nuevos productos, servicios o procesos, nuevos requisitos legales, nuevos peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, nuevos desarrollos de conocimiento o tecnología que haga la organización. Y pues nos aclara que la organización debe revisar esas consecuencias de esos cambios no previstos, tomando pues acciones para mitigar los efectos adversos que esto contraiga. En el numeral 814 nos habla de las compras. Nos dice allí que la organización pues debe establecer, implementar procesos para controlar la compra de sus productos y servicios de forma que se asegure la conformidad del sistema de gestión. Es decir, cuando hagamos una compra debemos como organización validar que no afecte a la seguridad de los trabajadores, no afecte el sistema de gestión. Bueno, el 842, el 8142, perdón, nos habla de los contratistas. Nos dice allí que debemos, o la organización debe coordinar sus procesos eh, para identificar los peligros y evaluar los riesgos que surjan de las actividades que desarrollen los contratistas, como por ejemplo, actividades pues internas o externas que impacten a la organización, impactos a los trabajadores y contratistas, impactos a las otras partes interesadas en el lugar de trabajo, comunidad, etcétera, ¿no? También dice que la organización debe asegurarse que los requisitos del sistema de gestión se cumplen por los contratistas, ¿vale? O sea, que los contratistas están cumpliendo los requisitos de nuestro sistema de gestión como empleadores o como organización. En cuanto a la contratación externa, nos habla más que todo sobre las contrataciones, por ejemplo, de procesos, maquilas. Por ejemplo, yo hago, no sé, escobas y mando a hacer escobas a otro proveedor, pero sigo vendiéndolas yo. Bien, entonces eso es una contratación externa de un proceso. Entonces nos dice que esos procesos deben estar, o funciones, deben estar contratados externamente, deben ser controlados y deben cumplir con los requisitos pues del sistema de gestión pues que hemos definido, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos otra contratación externa, un sourcing de recursos humanos. Debemos pues hacer como tal una validación de que esa contratación cumpla con los requisitos del sistema de gestión. Listo. Bien, en el 8 también encontramos la preparación y respuesta ante emergencias. ¿Qué vamos a encontrar allí? La norma nos exige que la organización debe implementar procesos necesarios de emergencias según, ¿no? Entonces, tener una respuesta planificada a cada emergencia, capacitar a sus trabajadores y brigadistas en el tema de emergencias, tener unas pruebas periódicas, o sea, simulacros, para validar la capacidad de respuesta ante emergencias, comunicar a los trabajadores o partes interesadas sobre sus responsabilidades en emergencias y eso es lo mínimo que debería tener como tal, pues en cuenta la organización. Obviamente, pues debe tener esa información documentada sobre esos planes que haya realizado de emergencia. Vamos a tener el numeral 9 como el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Las generalidades de este numeral nos hablan de que la organización debe implementar, mantener unos procesos para el seguimiento de la medición y análisis, ¿no? Entonces, ya sea establecer como tal los procesos de requisitos legales, identificación de peligros, los métodos según el criterio que va a medir, cuándo va a realizar ese seguimiento
y pues allí va a dar cumplimiento, ¿no? Entonces debe establecer qué necesita seguimiento y medición, ¿vale? La norma nos dice mínimo esto, ¿no? O sea, requisito legal, identificación de peligro, riesgos de oportunidades y pues ya los demás que considere la organización. Vamos a tener el numeral 912, que es la evaluación del cumplimiento. Entonces allí nos dice que la organización debe implementar, mantener procesos para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Nos habla de la frecuencia, los métodos de evaluación, evaluar ese cumplimiento y tomar acciones, conservar información como evidencia de esa evaluación del cumplimiento, ¿vale? Perfecto. En el numeral 9.2, auditoría interna, vamos a tener como tal las generalidades de la norma, nos hablarán de unos requisitos propios que tenga la organización, procedimientos, instructivos, etcétera. Vamos a tener los requisitos de ISO 45000, que son los que hemos estado viendo, digamos, superficialmente. Y pues allí vamos a tener un desarrollo de las auditorías planificadas, ¿no? Vamos a tener un programa de auditorías internas donde debemos como mínimo planificar, definir criterios, seleccionar auditores, tomar acciones, conservar información documentada y desarrollar nuestras auditorías. En la revisión por la dirección es súper fundamental allí este numeral nos indica que la dirección mínimo pues debe revisar o debe considerar lo siguiente: el estado de las acciones, los cambios internos pues previstos, ¿no? El cumplimiento de la política y objetivos de la SST, las necesidades eh, pues de las partes interesadas, nuestros requisitos legales, ¿no? Riesgos y oportunidades de la SST. Y bueno, otras cosas más, realmente son bastantes, ¿no? Pero pues sí es súper importante que la dirección haga esta revisión, ¿no? Obviamente en intervalos planificados y pues deberá hacer las acciones de esa revisión, ¿no? Todo lo que surja allí como mejora del sistema de gestión, que es nuestro numeral 10, la mejora. Entonces, en generalidades vamos a encontrar como tal pues que la organización tendrá unas oportunidades de mejora derivadas como tal de todo el anterior ciclo que hemos visto en los anteriores numerales, la revisión de la dirección, el plan de emergencia, la identificación de peligros, la identificación de requisitos legales, bueno, tendrá unas acciones derivadas de todos esos procesos y va a tener unos resultados previstos, ¿verdad? En nuestro numeral 10.2 nos hablan de los incidentes, no conformidades y acciones correctivas, es decir, nuestros accidentes de trabajo. ¿Qué dice el numeral? Dice que la organización debe establecer, implementar procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. Entonces, es decir, que nos está diciendo que debemos informar, investigar, tomar acciones de esos incidentes o no conformidades. Entonces, ¿qué es lo mínimo que nos pide? Reaccionar de forma oportuna, evaluar la participación de los trabajadores, con la participación de los trabajadores esas no conformidades o incidentes, revisar la evaluación de peligros, si hay que modificarla o si no se incluyó, digamos, ese riesgo. En la matriz de identificación de peligros deberíamos incluirla, determinar acciones, obviamente pues de acuerdo a esa revisión de riesgos, de peligros, evaluar la eficacia de esa acción cuando ya se haya tomado y si es necesario realizar cambios al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a tener un numeral 10.3 que ya es nuestro numeral final, nos habla de la mejora continua y nos dice que la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión. ¿Mediante qué? Mediante la mejora del desempeño, promoviendo la cultura del sistema de la seguridad en los trabajadores, promoviendo la participación de los trabajadores, cada vez haciéndolos más partícipes del sistema, determinando las acciones de mejora, comunicando los resultados a la organización y manteniendo la evidencia. Entonces, esto es lo que nos pide como mínimo, digamos, los requisitos de la norma ISO 45001 para que cumplan, pues, como tal, todas nuestras organizaciones. Digamos que hasta aquí sería mi intervención.
Ya le dejo lo demás a Natalia, que es pues, nuestra country manager aquí en Colombia, ¿vale? Les agradezco. Igual, pues vamos a responder las preguntas al final del webinar.